Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este día que el Señor nos da para meditar en su palabra. El tema de hoy es la palabra que liberta. La palabra que liberta. Obviamente, la palabra de Dios. Gracias a Dios, amados hermanos. Y si nosotros, amados hermanos, permanecemos en el Señor, si nosotros nos conducimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, si nosotros consideramos en nuestra vida, amados hermanos, el hacer la voluntad de Dios, es precisamente porque Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha libertado a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, allá en San Juan capítulo 8. Conocer la palabra de Dios, amados hermanos, es algo tan importante que nos permite, a través de conocerla y a través de tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, el poder conducirnos de acuerdo a ella. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, el que nosotros nos podamos conducir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, amados hermanos, es porque tenemos tanto en nuestra mente como en nuestro corazón las palabras que hemos aprendido del Señor, lo que encontramos en la palabra de Dios, lo tenemos fijo en nuestra mente y en nuestro corazón, y por eso en el momento del diario vivir, en el momento que se necesita en el diario vivir, esa palabra de Dios viene a nuestra vida y entonces nos conducimos de acuerdo a ello. Gracias a Dios. San Juan 14:23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Esto es tan hermoso y es muy claro, de tal manera que los que amamos a Dios, dice el Señor, guardaremos su palabra, es decir, nos conduciremos de acuerdo a ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que, amados hermanos, el que nosotros podamos permanecer en el Señor es porque consideramos que la palabra de Dios que hemos aprendido, la palabra de Dios que continuamente está llenando nuestra vida, amados hermanos, está viva. Esa es la consideración que nosotros tenemos. De nada sirve, podríamos decir, leer la palabra de Dios y no aplicarla y no vivirla. ¿Verdad? Santiago diría ser solamente oidores, ¿verdad? Y no hacedores de la palabra. De tal manera, amados hermanos, que considerar el que la palabra de Dios está viva y no es letra muerta, significa que para nosotros es importante la palabra de Dios, porque queremos tomarla en cuenta en nuestra vida, porque queremos aplicarla, porque queremos vivirla, amados hermanos, en nuestro diario vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, en San Juan capítulo 6, versículos 63 al 68, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu es el que da vida. Bendito sea el nombre del Señor. La carne para nada aprovecha, porque dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Eso quiere decir que el consejo de Dios, que llega directamente de la boca de Dios, llega a nuestra mente y llega a nuestro corazón y lo vivifica, le da vida a nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. En San Juan capítulo 6, versículo 68, encontramos la razón de por qué Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El que nosotros, amados hermanos,
al igual que Pedro, nos demos cuenta de esto, significa, amados hermanos, que la palabra de Dios es importante para nosotros. Lo que Dios dice, lo que Dios aconseja, lo que Dios dice que podemos hacer, lo que Dios dice que no podemos hacer para nuestro bien, es importante para nosotros. Por eso nuestro espíritu se alimenta, nuestro espíritu se nutre de la palabra de Dios. Y entonces, amados hermanos, esa palabra de Dios hace algo muy especial en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos da libertad. ¿Qué significa esto? Significa, amados hermanos, que nosotros consideramos la palabra de Dios como nuestra guía, consideramos la palabra de Dios como la que nos conduce en nuestro diario vivir, y lo que se dice alrededor de lo que sucede, ¿verdad?, en nuestra vida, no tiene injerencia en nuestras decisiones, no tiene injerencia en lo que nosotros consideramos hacer o no consideramos hacer, porque el que conduce nuestra vida, el que conduce nuestro corazón, amados hermanos, es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos enseña lo que el Señor Jesucristo dijo. Él nos lo recuerda y nos da dirección, ¿verdad? Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, en el versículo que ya habíamos considerado, San Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios, porque conocer, amados hermanos, la palabra de Dios, tener contacto con ella, tener comunión con ella, considerarla en nuestro corazón como importante, como palabra viva y no letra muerta, amados hermanos, nos lleva a ser libres, a que nuestras decisiones estén basadas en el Señor, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra conciencia está tranquila porque nosotros hemos estado caminando en lo que la palabra de Dios nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Somos libres, amados hermanos, porque cuando la palabra de Dios hace su trabajo en nosotros, es eficaz, amados hermanos, y nos liberta, dice la palabra del Señor, Gálatas 5:1, de la esclavitud. Ya no más hacemos la voluntad del enemigo. Ya no más estamos sujetos a la esclavitud del pecado, sino que ahora en Cristo Jesús somos libres, amados hermanos, y nosotros decidimos caminar en la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, amados hermanos, alimenta nuestro corazón, nuestra mente, nos da claridad en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, nos estabiliza, amados hermanos, para que nosotros en las decisiones que tomemos estemos considerando, ¿verdad?, el seguir el camino del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña que por esa libertad que Dios nos dio de las fuerzas del enemigo, nos ha libertado, ¿verdad?, de las fuerzas del enemigo. Ahora, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, podemos entrar a la presencia de Dios con plena confianza. Esto es algo sumamente importante, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios escucha solamente dos tipos de oraciones. Todo mundo le oramos a Dios. Si queremos ser muy críticos, podemos separar las oraciones
a un Dios con D minúscula o las oraciones al Dios con D mayúscula? ¿A quién le ora la gente? ¿A quién le oramos nosotros? Cuando la gente es inconversa, amados hermanos, cuando la gente no le ha entregado su corazón a Jesucristo, amados hermanos, en sus oraciones le oran a un Dios con D minúscula, porque no tienen acceso a la presencia de Dios. Sus acciones no están de acuerdo con la voluntad de Dios ni con la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario, dice el Señor, que se arrepientan de sus pecados. Es necesario que confiesen sus pecados. Es necesario que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en ese estado de gracia, al pedirle al Señor perdón, es el momento cuando el Señor escucha esa oración. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la oración que Dios escucha es para salvación, amados hermanos. Y entonces, cuando la persona es hijo de Dios, en su crecimiento en la gracia de Dios, como lo estamos todos los que hemos aceptado a Jesucristo, entonces el Señor nos da acceso directo a la presencia de Dios para que nosotros en nuestras oraciones podamos presentarnos delante de Él con el propósito de pedirle que dirija nuestra vida con su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los inconversos no tienen esta bendición, porque ellos no le piden a Dios que dirija sus vidas conforme a su palabra. Le piden muchas cosas, pero no le piden que les ayude a caminar correctamente delante de Dios. Cuando eso sucede, entonces Dios escuchará su oración. Y el otro tipo de oración es cuando ya somos hijos de Dios y entonces le pedimos al Señor que nos permita caminar fielmente, que nos permita aprender de Él, que nos permita buscar su rostro, que nos permita que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Son las oraciones que Dios escucha, amados hermanos, porque la Biblia nos enseña que Dios escucha las oraciones conforme a su voluntad. Y por eso también dice que le pidamos que nos dé entendimiento conforme a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es una gran bendición, amados hermanos, que la palabra de Dios, cuando hace su trabajo en nosotros, nos enseña que tenemos acceso directo a la presencia, a la misma presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, cuando hace su trabajo en nosotros, amados hermanos, nos enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que somos libres de la ira venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Somos libres, amados hermanos, del poder de las tinieblas. Dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias a Dios. Nos saca de el poder de las tinieblas, nos liberta, nos rescata y nos trae, nos traslada al reino de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. La palabra de Dios trae muchos beneficios para todos aquellos que estamos bajo su cobertura, para todos aquellos que la tenemos en nuestro corazón, para no pecar contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios, cuando hace su trabajo en nosotros, nos libra, amados hermanos, del temor a la muerte. Y ese es el propósito de Dios al mandar a su Hijo Jesucristo, que todo aquel que crea en Él no se pierda en la eternidad, no se pierda haciendo maldad o cometiendo pecado, sino que todos sean salvos, porque Dios desea
que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta es la condición, amados hermanos, de todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero el Señor en su misericordia nos encontró, y usted y yo ahora hemos salido de allí. El Señor Jesucristo se vistió de humanidad. El Señor Jesucristo vino y habitó entre nosotros para que nosotros, amados hermanos, a través de su muerte, fuésemos rescatados y fuésemos libertados para la honra y gloria de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos libró del temor a la muerte, amados hermanos. Ya no hay más temor, porque cuando el Señor nos llame, estaremos en su presencia. No hay muerte espiritual para todos aquellos que caminamos en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que podamos disfrutar, que podamos deleitarnos, amados hermanos, teniendo en cuenta que la palabra de Dios está fija, está inmersa, está implantada en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios me los bendiga. Muchas felicidades por esa libertad que usted tiene en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.